La radio no hace puente, la tele tampoco, y por tanto aquí tenemos a Ferran Monegal. Buenas tardes. Hola. Bueno, hay quien no hace puente y hay quien no descansa prácticamente. No sé si ayer vio, señor Monegal, a Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, desde la tribuna de oradores. Fue muy divertido. Mencionando lo de Al Rojo Vivo. Yo no veo mucho la televisión, pero como el señor Ferrera suele estar en su programa las 24 horas al día... Bueno, ¿has oído? 24 horas al día. En el Parlamento ya hablan de las horas que te pasas haciendo Cataluña no necesita y España eso fue también. una perla que le pasó Sardá en el programa de ayer por la noche. Yo he comentado aquí alguna vez en broma que tiene un plegatín justo debajo de la mesa. Sí. Y cuando hay un corte publicitario Echa una cabezada. de más de 12 minutos, ¡pum! Echa Se una cabeza. zambulle en el... Ya. Dicen, no lo puedo asegurar, dicen que alguna vez ha presentado el programa en calzoncillos. ¿Qué dice, señor Monegal? De medio cuerpo para arriba va No con la porque se ve, americana. no porque se ve. Se ve, es una como mínimo la de estos últimos días es una mesa que se ve. Bueno, esta mañana, señor cuénteme, Otero, hombre, sí. el desfile de las fuerzas, el día, por fortuna ya no lo llaman el Día de la Raza. Hombre, no. Lo llaman Hace el día- mucho que no se el le día llama de la así. fiesta nacional. Qué espanto. Tengo que decir que desde un punto de vista escenográfico, el que ha montado el templete a los Reyes lo ha hecho fatal. Perdone, déjeme que le diga una cosa. Dígame. Es que tengo un espía en el equipo de Ferreras que me dicen que en calzones no, pero en chanclas y pantalón corto sí. ¿Ve? Sí, vale. Ve usted. ¿Qué le he dicho? En el fondo, unos calzoncillos son unos pantalones cortos. Hombre, sí, pero arrapados y no hablamos de lo Depende mismo de si exactamente. son boxers. Ya. Bueno, Bien, no, o son slips. Más No, vale, sí. A ver, el que ha montado el templete de los Reyes, muy mal, muy mal. ¿Por qué? Hombre, porque no ha tenido en cuenta una cosa fundamental. Estas cosas que se montan para las autoridades, para los Reyes, son unos templetes que tienen una cubierta o unos toldos para evitar el sol. Les pegaba el sol en plenos ojos. pero eso... En plena cara. Eso el templete, si hubiera estado bien dimensionado, la Ya. cubierta, el parasol... Pero hay que ver el cielo, la exhibición aérea. No, hombre, se ve igual, pero, en fin... Ya. Llegó un momento que les tuvieron que distribuir... La reina Leticia estaba todo el rato con la mano aquí. No es que saludara al estilo militar, es que se tapaba del sol, porque ella no saluda al estilo militar. Y entonces les distribuyeron unos abanicos. Y entonces las infantas y la reina con los abanicos, el rey todavía, porque como lleva la gorra con visera, le tapa, pero ellas con el abanico se iban tapando. Infantas no, Infanta y princesa. Infanta y princesa. No, vale. Sí, luego hablaremos un poco. No rebajemos los títulos. Exacto, luego hablaremos con Paco Paniagua, que nos contará cómo ha ido la recepción. visto Marcada, poco- ya sabe que ha muerto un Sí, pobre... lamentablemente uno de los pilotos del Starfighter, uno de los 4 que iba de regreso. De la exhibición de regreso. Iba de regreso a la creo que es a Los Llanos o no, Albacete, en sí, estaba a punto de llegar ya después de la exhibición y no pudo. Parece ser que ha sido al aterrizar, en fin, lamentable. Sí, sobre todo porque ha marcado, ¿no? Ha sido Claro. la nota negra de esta jornada. No he visto, me gustan las recepciones, eso que llaman el besamanos y tal, porque yo siempre recuerdo las genuflexiones, eso me gusta mucho. Bueno, se dividen entre las que lo hacen y las que no, ¿no? Sí, cada vez se hace menos. O sea, la genuflexión cada vez se hace menos. Pero yo recuerdo siempre un comentario que me hizo Jaime Peñafiel una vez que lo traje al programa, aquel que tenía el Telemonegal, en donde me comentó, dice... Hay veces que hay algunos y algunas que ya vienen genuflexas desde la puerta. Desde la puerta ya vienen genuflexas. Sí. Dice, y yo presencié un año, cuando todavía estaba el rey emérito en rey de verdad, Juan Carlos I. En activo. En activo. En ejercicio. Una señora Sí. que llevaba una especie de traje falda larga con un poquito de cola, que haciendo la genuflexión se enredó con la propia cola de su falda. No recuerdo yo esto. No, eso me lo ha contado Peñafiel. Ah, si vale, nos vale, está escuchando, vale. que llame y que lo corrobore porque lo tengo grabado y además escrito. Dice, se enredó la señora con su propia cola de Del la vestido, falda sí. y tuvo que ser el rey, desternillándose de risa, la que tuvo que izarla como si fuera un saco de patatas porque no se podía incorporar. Ya. La señora no se podía incorporar. Quedó genuflexa
allí, en fin. Es verdad que cada día hay, afortunadamente, menos genuflexiones. Sí. Bueno, así que lo ha visto. Por lo menos a la vista. Luego le preguntaremos, nos hará toda la crónica de esa gran recepción de sociedad civil, personalidades, políticos en Madrid. Nos lo hará Paco Paniagua en cuanto acabe con usted, señor Monegal. Sí, usted está acabando conmigo desde hace años. Sí, pero me está costando, ¿eh? Mire, el otro día me dijeron unas criaturas entrañables y cariñosas, me dijeron cuando me vieron en La Sexta, en el programa de Cristina y luego en el de Iñaki López, me dijeron, ¿cómo ha envejecido usted, señor Monegal? Habrá dicho que es por mi culpa, y supongo, claro. Ella, viendo cómo ha hecho usted la liaison, ya he imaginado que esa iba a ser la final de la frase. Bueno, antes de ayer, vio usted a Chenoa, creo, ¿no? En El Hormiguero. Ayer. Ah, ¿fue ayer? Fue ayer, vale. Miércoles 11, sí. Miércoles 11, sí. Sí, El Hormiguero. ¿Y qué, le llamó la atención algo? Sí, ya sabe usted que ha escrito un libro que su máxima excitación e interés es saber cómo empezó la historia de amor con David Bisbal y cómo terminó esa historia de amor, ¿no? Contado por la propia protagonista. Sí. Hay un momento muy delicioso que es cuando le pregunta a Pablo Motos, le dice, oye, ¿esto cómo empezó? ¿Quién tomó la iniciativa? Allí, cuando estaban todavía en la escuela, en la academia de Operación Triunfo, estaban todos ingresados allí, dormían en literas. Dice, ¿quién empezó? Dice, fui yo. Dice, estaba él durmiendo la siesta y fui yo que me acerqué y le di un beso. Dice, en estas cosas yo siempre tomo la iniciativa. Dice, yo era Romeo y David Bisbal, Julieta. ¿Hay alguien que es el valiente? Yo fui la valiente, sí. Yo ahí me lancé y dije, bueno. O sea, ¿estáis en la litera, los dos en la misma litera? No, yo subí a la escalera porque yo subí como si fuera... Yo era Romeo y él era Julieta. Yo era Julieta. Él estaba medio durmiendo la siesta, creo, o algo así, y yo me acerqué y le di un besito y ya está. ¿Cuándo os visteis? Porque no fue en el encuentro de OT. Hay un momento delicioso que es después de haberse producido la ruptura. Dice, ¿os habéis vuelto a ver? Antes se vieron en OT, en aquella gala que hicieron, ahora hace poco, pero dice, antes os habíais visto. Dice, una vez, cuidado, que eso le gustará a usted, le gustará mucho. Dice, nos vimos una vez, años después, coincidimos en México. Él por un lado, ella por la otra, pero se vieron. Ella iba con su equipo musical, Bisbal iba con su equipo, y se vieron. Dice, ¿y qué? Dice, me pareció más bajito. Sí, fantástico. Tengo alguna amiga a la que le ha pasado eso recientemente. Cuando se produce la ruptura... Yo le decía siempre, pero es que es muy bajito. El hombre pues ahora me doy cuenta de que efectivamente era muy bajito. ¡Qué dardo! A todos los señora niveles. Otero, qué dardo tienen ustedes siempre preparadas. No siempre lo tenemos preparado y no siempre somos nosotras las que lanzamos el dardo. A ver, un instante. ¿Qué más va? Un instante. Dígame. Un instante de tiempos de guerra, ayer por la noche, Antena 3... un momento en que descubren que el hermano de Julia, ya saben que no ha muerto y está prisionero en el Rif por las tropas de Abdelkrim, y entonces Julia, que es enfermera, le dice al oficial médico del que ya empieza a estar enamorada, le dice, hay que ir a buscarlo, ¿por qué no vas a buscarlo? Tienes que ir a buscarlo. Y el oficial médico le contesta, salven la vida de los prisioneros. Pensaba que para eso te habías hecho médico, ¿no? Para salvar vidas. Es que no es tan fácil, Julia. Melilla está sitiada y no tenemos prácticamente fuerzas para defendernos. Además, nuestro lugar está aquí, somos sanitarios. Pensaba que tú me apoyabas. Y claro que te apoyo, Julia. Pero a ver, cada herido tiene una historia y no debemos involucrarnos en ella, solo curar sus heridas. Cada herido tiene una historia, dice el médico. No debemos involucrarnos en ellas, solo curar sus heridas. Lanzo una pregunta a la querida parroquia de oyentes que nos puedan estar escuchando, que de alguna manera intersecte su vida laboral con el mundo de la sanidad. Médicos, enfermeras, en fin, todo tipo de personal sanitario. Sí, a ver. El médico, dice este actor, este oficial médico en Melilla, dice, no debemos... solo debemos curar sus heridas, no intersectar en sus vidas. Imagínese que
Segunda Guerra Mundial, finales, está Hitler enfermo en su cama. Todavía no han acabado de gasear en los campos de exterminio de Mauthausen, Treblinka, Dachau. Él está dando las órdenes de que vayan gaseando y le coge, por ejemplo, una peritonitis. Imaginemos, ¿no? Llama al médico. El médico tiene que curarlo o dejar que se muera, porque es que si sigue con vida va a gasear a 1 millón más de personas. ¿Qué hace el médico? Mire, yo... Usted no es médico. No, yo no soy médico, pero ya le digo una cosa. El señor Hitler en cuestión llamaría de entrada a un médico nazi, que es los que le atendían. Eso para empezar. Y en segundo lugar, el juramento hipocrático, yo diría que está por encima de todo, sí. Yo creo, creo que sí. Yo nunca lo he hecho ese juramento, yo no soy médico. Usted, si fuera médico, ¿usted salvaría a una persona, le curaría, sabiendo que inmediatamente después de curarle va a asesinar? Yo creo que el juramento hipocrático está por encima de todo eso. La misión del médico es salvar una vida. No meterse en historias y curar al enfermo, sea quien sea. No, lo pregunto, nada más, lo lanzo. Que nos responda algún médico, a ver si se encuentra algún médico, en el caso de un criminal, algún anestesista, algún auxiliar de quirófano, que alguien nos diga que... No sé, porque yo no lo sé, por eso lo pregunto. No, por eso usted se dedica a lo que se dedica, porque son... Claro, yo también. No soy auxiliar de quirófano. No, ni médico. ¿Alguna última cosa, señor Monegal? ¿Más cosas? No, yo le pregunto, como siempre se queja. No, pues no tiene nada previsto, pues ya está. Previsto, a no ser que le he pillado. Ese instante maravilloso en que en el Parlamento de Cataluña al final, porque como ayer no me atendió usted... No, ayer no le pude atender. No me pudo atender. Estaba haciéndome la manicura, por lo visto, sí, por eso. Estaba haciendo posturas, sí. Ese instante de Puigdemont que expresamente se quiso exhibir con Artur Mas... en lo alto del Parlamento, una vez ya proclamada o no proclamada. No sabemos, porque no lo sabemos, antes del lunes lo sabremos. No proclamada la independencia. Ese instante de Puigdemont y Mas, que en TV3 nos dijeron que Mas ha sido advertido por Puigdemont horas antes de lo que iba a decir, esa advertencia creo que es al revés. Creo que fue Puigdemont el que fue advertido por Mas de lo que tenía que decir. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, ahí lo dejamos. Hasta mañana, señor Monegal. Adiós. Vamos a empezar este gabinete del 12 de octubre, el día de la Fiesta Nacional de España, que hoy se celebra bajo un lema que es el de orgullosos de ser españoles. Nos parece un buen momento para preguntarnos cómo está España. Con interrogante o con admiración. ¿Cómo está España? O ¿cómo está España? Pues eso. Saludamos a Juan Adrián Sens y a Ana Grau, que están en Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Y a Julián Casanova, que está lejos, sigue en Budapest. Aún faltan meses para que regrese a casa. Para un aragonés, estar hoy fuera de casa supongo que es más doloroso, ¿no? Sí, Julián. hace 7 años que estoy aquí, Julia, y que no estoy en el Pilar, ya sabes. ¿Hace 7 años ya? 7 años. ¿De Budapest? 7 años, sí, madre mía. Sí, y la verdad es que no estoy en el Pilar desde entonces. Era el cumpleaños de mi madre, por cierto, murió hace 3 años, pero era el cumpleaños de mi madre, así que siempre fue un día muy especial en casa. Y saludo a Juan, que hace un montón de tiempo que no coincidía con Ana, sí, pero con Juan hace un montón de tiempo que no coincidía en el programa. Así que, Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo está Budapest? Bueno, Budapest está, fíjate, en estos 7 años está llena de turistas. Ha pasado lo que ha pasado en las ciudades bonitas del mundo, ¿no? Que llegan todos los aviones de bajo coste e inundan las ciudades. Entonces, en Budapest lo he notado. Antes entraba, como tú sabes, entraba en la ruta Praga-Viena, ahora ya hay mucha gente que viene solo aquí, y por supuesto con dinero del mercado común, aunque ellos no hacen caso, o sea, de la Unión Europea, aunque ellos no hacen caso a lo que les pide la Unión Europea desde el punto de vista democrático, cogen el dinero y se está notando también que están montando un montón de cosas a través de recursos de los fondos de la Unión. Sí, la ciudad estará preciosa porque sí, la ciudad está preciosa y el Danubio no te digo.
Danubio está espléndido. Además, ha hecho frío, pero hoy hace un buen día. Perdona, Julia, que no quiero interrumpir. No, para nada. Reflexión sobre España, No, para nada. Sí, está bien, hay tiempo para todo. El calendario, la verdad es que estos días ha sido diabólico, está siendo diabólico. El otro día decían Raquel Martos con mucha gracia que parecía un calendario diseñado por un psicópata, ¿no? Porque estaba la comparecencia de Puigdemont, después el Día de la Hispanidad. En fin, coincide en efecto en el intervalo entre la declaración o no de independencia por parte de Carles Puigdemont y el requerimiento del gobierno previsto en el artículo 155 para que explique precisamente si la ha declarado o no la ha declarado, ¿no? Ahí estamos, en medio, ahí estamos, en 12 de octubre. Bueno, pues como decías, Julia, han sido días muy estresantes que alcanzaron ese pico de tensión en el Parlamento y esa confusa sesión que Carles Puigdemont tendrá que explicarle al gobierno en los próximos días. La pregunta es sencilla. ¿Han declarado la independencia? En el caso de que la respuesta sea afirmativa o que no haya respuesta, se le requerirá al señor Puigdemont para que ordene la revocación de dicha declaración de independencia. A la primera tiene que responder en un plazo que finaliza el próximo lunes a las 10 de la mañana. A la segunda, que ojalá no se produzca, tiene un plazo hasta el jueves a las 10 de la mañana, jueves de la semana siguiente. Pues veremos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Si es que hay alguna respuesta de Carles Puigdemont. La no respuesta supone que sí ha declarado la independencia, ¿no? Bueno, de momento la fiesta del 12 de octubre se ha beneficiado, podemos decir, de una cierta desescalada de la tensión previa, que es un verbo de la desescalada que usó el propio Carles Puigdemont. Sí, la situación política sigue siendo muy complicada, no solo ya por el desafío independentista catalán, sino por su lógica repercusión en la política española, que ha pasado del inmovilismo a unos movimientos que ya veremos si tienen trascendencia o son puramente tácticos. De entrada, ayer el conflicto catalán llegó al Congreso de los Diputados. Hasta ahora Rajoy lo había despachado en Moncloa, citando por separado a Pedro Sánchez y Albert Rivera. Pablo Iglesias no ha sido convocado a Moncloa y las iniciativas de Podemos han ido por libre. Hay que recordar que el líder de la oposición, Pedro Sánchez, no tiene escaño en el Congreso. Hasta ahora el gobierno de Rajoy ha ido respondiendo al desafío a través del Tribunal Constitucional sin dejar de lado la aplicación de la ley. Ahora igual toca ya hacer política. Pedro Sánchez apoya al gobierno. Su relación con Rajoy ha mejorado, pero el apoyo del PSOE no es incondicional. Tiene matices. Ayer lo decía en la brújula de Onda Cero. Tenemos nuestra propia interpretación del 155, que yo creo que el presidente del gobierno, en fin, después de muchas conversaciones, creo que comparten en buena medida con nosotros, y a partir de ahí, bueno, pues hay que ir viendo cuáles son las respuestas y sobre todo la gravedad de la situación en función de lo que nos plantee el señor Puigdemont, ¿no? O sea, ir paso a paso, vamos. Sí, Albert Rivera es el mayor partidario de aplicar de forma inmediata el artículo 155 y convocar elecciones en Cataluña, pero esa respuesta no ofrece una solución al problema. Hay quien además desconfía de las intenciones de Ciudadanos. Ayer lo dijo Pablo Iglesias. Le hago solamente una advertencia y se la hago de buena fe. Desconfíe del señor Rivera, señor Rajoy. El señor Rivera, como usted sabe bien, es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis y a usted, José María Aznar, no le quiere bien. Bueno, Iglesias y Rivera hubo un tiempo que parecía que tenían buena relación, pero desde luego ayer en el Congreso fue evidente que no, la falta de sintonía entre ambos, igual que la creciente distancia entre Rajoy y Rivera también fue bastante palpable ayer. Distancia que quizá podría anticipar una próxima campaña electoral. Además, el gobierno está en minoría y para aprobar los presupuestos necesita el voto del PNV. Los nacionalistas vascos le dieron el sí a Rajoy a cambio de una sustanciosa oferta, pero la situación catalana los ha ahuyentado. El PNV ocupa ahora mismo una posición angular y su mensaje está claro: diálogo. Aitor Esteban. Que el objetivo, señor presidente, no debe ser poder imponer la ley, sino conseguir que los ciudadanos, y en este caso los ciudadanos catalanes, estén de acuerdo con ella. Yo creo que es posible. Yo creo que se ha abierto una puerta al diálogo. Yo creo que a usted también le gustaría que eso fuera así. Vamos a ver si es posible, pero no apliquen el 155. Diálogo, la pregunta es diálogo con quién y diálogo para qué, ¿no? También tendrá que hablarse de eso. De momento el PSOE ha propuesto una comisión para trabajar en una reforma de la Constitución y el PP la ha aceptado. ¿Pero qué piensan los independentistas catalanes que ya han pasado pantalla? Joan Tardá, Esquerra. Optaremos por la resistencia siempre pacífica,
defenderemos el gobierno de Cataluña y sobre todo lo defenderemos cuando el presidente Puigdemont se mantiene firme en la voluntad de negociar. El lunes, como decíamos, antes de las 10, Puigdemont deberá responder si ha declarado la independencia. De su respuesta va a depender que el gobierno siga con el 155, pero también despejará en qué situación está ahora Cataluña, bajo qué legalidad y con qué estabilidad. El bloque independentista de Junts pel Sí y la CUP está dividido y defraudado. Esperan a un mediador, pero la única oferta de diálogo sobre la mesa es la reforma constitucional que impulsa el PSOE. Este es el mensaje de Pedro Sánchez. Si no quieren estar, será su responsabilidad, porque nosotros vamos a poner en marcha la comisión, el debate, y vamos con sosiego, pero también con determinación y firmeza, a abordar la reforma constitucional en este país. Un importante movimiento el que se ha producido, promovido en este caso por el Partido Socialista, apoyo a lo que haga el gobierno, si Puigdemont da por declarada la independencia, pero también a cambio de abrir en un plazo de tiempo relativamente corto, medio año, ese melón que tantas veces se ha mirado con recelos, ¿no?, que es la Constitución y su reforma. Bueno, ¿creéis que tendrá que escoger Rajoy entre la victoria o la solución?, como insinuaba de alguna manera Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista? Empiezo por Julián Casanova, que está lejos, y a veces la mirada con unos cuantos miles de kilómetros de por medio da más perspectiva. Yo creo que lo que sí que he observado desde que se suponía que se iba a declarar la independencia y no lo hizo, son 4 cosas, ¿no? Y me gustaría ponerlas encima de la mesa de una forma muy breve. La primera es que el diálogo, cualquier negociación que tiene que existir, se negoció con ETA, con el IRA. Imaginemos que hoy Trump no quisiera negociar con lo que él llama el Rocket Man. No, ¿dónde iríamos? Pero cualquier negociación tiene que situarse sobre qué. Es decir, usted quiere dialogar, quiere negociar, pero ¿sobre qué quiere negociar? Desde ese punto de vista, Puigdemont no lo dijo. Está claro que, igual que él siempre habla de que otros perdieron oportunidad, él la perdió también. Y esa abstracción en torno al diálogo está dirigida al mundo para que, si pasa algo desde Madrid, vean el mundo que no han querido negociar. Pero es que realmente él no puso encima de la mesa sobre qué quería dialogar. En segundo lugar, creo que desde la otra parte están en una situación también en la que tampoco quieren abrir un diálogo, porque para ellos es siempre volver a una situación que la Generalitat no debería haber estado nunca en ella. Pero eso ya es volver atrás. Volver atrás nunca se puede. Es decir, cualquier negociación o diálogo no tiene que volver atrás, sino que tiene que saber exactamente cuál es el futuro inmediato. En tercer lugar, me preocupa la cantidad la exhibición de banderas, ¿no?, que está apareciendo. Yo pedí aquí, he pedido muchas veces una respuesta de la sociedad civil, pero esta exhibición de banderas con discursos que se apoyan en ellas de un lado y de otro me recuerda mucho a coyunturas en otros lugares donde al principio tampoco se exhibían, y cuando se exhibieron por todas partes acabaron en conflicto profundo. Creo que no. Y en cuarto lugar, me ha extrañado hoy que en medio de esta fiesta nacional, que para mí, insisto, siempre será del Pilar, pero me ha extrañado que Cospedal, en un día como hoy, diga que no será necesaria la intervención militar. Es decir, a mí me parece que el lenguaje de los políticos es importantísimo. Entonces, cuando alguien pide negociación, no sabe sobre qué, cuando los demás no quieren negociar porque evidentemente están obligando a retroceder, y cuando personas tan importantes como la ministra de Defensa dicen que a lo mejor la intervención militar no será necesaria, me parece que estamos contribuyendo a poner gasolina. Desde fuera, un pequeño matiz ya final. Desde fuera he notado que desde que hablamos nosotros, Ana estaba el otro día, ¿no?, desde que Madrid ya es protagonista, también en la CNN, en la BBC, Madrid ha empezado a ser más protagonista. Es decir, que hemos tenido que llegar a este punto para que por fin la posición de Rajoy y del gobierno se supiera claramente en todo el mundo. O sea que ya aparecen hasta ahora, es verdad, la última vez que hablamos nos decía Julián Casanova que el espacio mediático de la televisión europea e internacional lo ocupaban solamente los independentistas, ¿no?, que el gobierno español estaba desaparecido. Y ahora los corresponsales ya están en Madrid también. Claro. Eso es lo que me estoy refiriendo. Sí. Ana Grau.
Bueno, a ver... ¿Dónde estamos exactamente y cómo estamos? Yo creo que una cosa es lo que se ve y otra es lo que hay. O sea, creo que la situación está entrando en un impasse donde lo evidente no está a la vista, ¿no? Entonces, a ver, de algún modo lo que pasó el otro día en el Parlamento, claro, admite muchas interpretaciones, pero digamos, estamos llegando a un punto donde el hábito de que en Cataluña se practica un discurso y fuera de Cataluña otro, o sea, los discursos de consumo interno van a chocar, o sea, se va a producir una explosión donde se van a confrontar los discursos de cada cual. Aquí, hombre, de algún modo, Carles Puigdemont no llevó el tema a sus máximas consecuencias. Ahora, aparte de toda la escenificación de si el requerimiento lo dice, no lo dice, no lo dice, pero es obvio que no declaró la independencia unilateralmente y con todas sus consecuencias. Es obvio también que él intenta, por un lado, digamos, minimizar eso frente a los interlocutores y, por otro, maximizarlo frente a otros. Yo he notado mucho malestar en el poder empresarial en Cataluña, o en el tejido empresarial, quizás habría que decir. Yo creo que está habiendo muchas presiones y yo desde luego no hago caer en saco roto la mención en ese momento, ese día, el discurso de Carles Puigdemont a la multa a Artur Mas y a los otros, digamos, imputados o condenados por el 9N, y el hecho de, por ejemplo, sabemos que se han pedido avales a entidades financieras que han negado hasta ahora estos avales. A lo mejor eso podría variar en función de determinados escenarios políticos, pero yo creo que aquí hay, por ejemplo, el otro día Josep Borrell, en un discurso por lo demás muy apreciado por muchas personas el otro día en Barcelona, pero cuando acusó a las empresas, a todas estas que se están yendo de Cataluña, no lo podéis haber dicho antes. Bueno, lo mismo se le podría decir a su partido. Entonces creo que ahora en realidad nadie está haciendo lo que de verdad dice y nadie dice lo que de verdad está haciendo. Yo creo que esta coreografía que se ha activado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, uno activa el artículo 155, el otro, digamos, propone una reforma a la Constitución muy a largo plazo fiada, lo cual permite, digamos, a todo el mundo jugar con los plazos. Bueno, tiene sus riesgos, tiene un riesgo evidente para el Gobierno. O sea, la buena noticia para el Gobierno es que cuenta con el apoyo del Partido Socialista para hacer esto. La mala noticia es que se pone en manos del Partido Socialista. Si este proceso dura mucho, o sea, si el 55, aparte de activarse, tiene que llegar a aplicarse en toda su gravísima extensión, en cualquier momento que el PSOE le retire el apoyo al Gobierno, el Gobierno queda en una posición harto incómoda. Entonces yo creo que para todos los actores, menos quizás para la CUP, el escenario más interesante son unas elecciones autonómicas próximas que eviten a todo el mundo tener que llegar hasta el final de todos los faroles que se ha marcado. Una posibilidad, evidentemente, es que si el señor Puigdemont nos saca de dudas, según como nos saque de dudas, la CUP por coherencia tendría que retirarle su apoyo. Esto automáticamente haría caer al actual gobierno catalán y nos pondría en un escenario preelectoral. De todos modos, en una cosa sí me gustaría coincidir y a la vez discrepar, me estoy acostumbrando a eso con el profesor Casanova. Estoy de acuerdo con él que se están viendo muchas más banderas que antes, por ejemplo, ya en España. Discrepo, o sea, coincido con el dato, pero discrepo del análisis. Yo creo que con el separatismo catalán ha habido cierta indulgencia simbólica que me recuerda un poco la doble vara de medir con los símbolos musulmanes o los símbolos cristianos. Digamos, con el banderamen asfixiante y por momentos agotador del independentismo catalán ha habido una indulgencia, se ha visto como una cosa normal, como el sentir popular, que no había que criminalizarlo, que no había que demonizarlo. Y, de algún modo, yo creo que lo que ha habido es una exacerbación muy inteligente desde el poder político de unos sentimientos legítimos y para excusarse en la calle, para hacer una serie de cosas que hacia la calle no se lo hubiera calentado, nunca las habría pedido. Esto pasa en todas partes, las mejores familias, porque ahora se está activando un sentimiento español, un sentimiento españolista, como hacía tiempo que no se veía, y los gobernantes españoles pueden sorprendernos en cualquier día con la que diga, mire, es que la calle me lo pide y yo no puedo hacer otra cosa. O sea que mi margen de maniobra también es más escaso de lo que parece. Entonces, pero quiero decir que donde las dan, las toman. Alguien ha abusado de los símbolos de la agitación y a lo mejor le va a tocar tomar de su propia medicina. Bueno, ¿Y Juan Adrián Sens? Bueno, yo lo que creo es que nadie sabe muy bien lo que hay que hacer. O sea, la gente, unos dicen que se debe hacer esto, otros dicen que se debe hacer lo otro, pero no lo acaban de hacer. No lo acaban de hacer porque no saben qué hacer. Se han metido todos ellos, el gobierno de Madrid y la Generalidad de Barcelona,
en un callejón que alguna salida tendrá, pero las salidas pueden ser muy traumáticas. En fin, yo lo que creo, además, es que el problema es doble, porque en Cataluña, si la mitad de Cataluña no comprende que hay otra mitad que quiere ser independiente legítimamente, y aquellos que legítimamente quieren ser independientes no comprendan que hay otra parte que desea seguir unida a España, y que tan legítimo es lo uno como lo otro, mientras eso exista, Cataluña no tiene una voz única. Si Cataluña tuviese una voz única, si Cataluña toda ella fuera independiente, eso no se para, ni con leyes, ni con ejército, ni con nada. Pero es que eso no es así. Es que Cataluña no es una, son dos. Son dos. ¿Verdad? Como mínimo. Sí, como mínimo, bueno, sí, pero sí, bueno, sí, porque dentro de cada una de las facciones indudablemente también hay diferencias, ¿verdad? Pero ese es el gran problema de Cataluña. El gran problema de España, o del gobierno español, es que sus primeras reacciones han sido tan negativas, tan de persona ofendida, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Ha sido tan poco comprensiva, ha sido tan poco inglesa, ¿verdad? Que también es muy difícil que se mueva de esa postura, porque hay que ver desde los poderes fácticos, los poderes políticos y el poder, digamos, de Consejo Supremo del Rey, han presentado una muralla verdaderamente de una intolerancia verdaderamente horrible. A mí el discurso del Rey me pareció espantoso. Espantoso porque era un rey, porque es un hombre que tenía que haber tendido puentes, y lo único que hizo fue regañar a una parte de la población. Por cierto, una pequeña observación, ¿verdad? Esa pequeña parte de la población, con la cual se puede no estar en absoluto, pero esa pequeña parte de la población tiene unos líderes que se eligieron democráticamente. El señor que está en la zarzuela no ha sido elegido democráticamente. Bueno, eso es otro debate, Juan. Ya, pero pensando en eso, debería haber hecho un discurso infinitamente más suave, más de abrazo. Por hay esa una regla cosa, de tres, hay su una, padre también espera un se momento, tendría que haber cortado la noche del 23. Espera un momento. A ver, los reyes están para hacer gasto de ellos cuando se necesita. No, el 23 sí, pero no es cuando del rey. pero no para esta vez también. No, perdona. Los reyes no están para agravar todavía más el problema. No, están para sacarnos las castañas del fuego cuando los políticos no me interrumpa saben. porque yo no te interrumpo yo, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos a... Y quería decir... bueno, ahora se me ha ido lo que iba a decir porque tú me has interrumpido. Bueno, es igual, vamos a ver. Pasamos. Seguro que se vuelve. Sí, Julián, es que... Hay varias cosas que a mí también, sí, un poco también, no porque la distancia me haga ser más neutral o más objetivo, no, en absoluto, sino que hay algunas cosas que sí que me extrañan y las pongo en comparación con otros momentos de conflicto en España y en otras sociedades, ¿no? Porque no somos únicos en eso, ¿eh? El mundo está con muchos conflictos. Hay varias cosas que me extrañan. La primera, por supuesto, la incapacidad que tiene mucha gente para escuchar, ¿no? Y a mí eso me extraña, o realmente no me extraña, sino que es una consecuencia lógica de lo que hemos ido alimentando durante muchísimo tiempo, cuando la gente grita y no escucha. A mí me parece que ahí hay un tema importante. Me extraña también la cantidad de gente que cuando alguien habla de negociación lo pone en duda, sea como sea,
cuando está demostrado que de cualquier conflicto en el mundo, vamos a situarnos en los conflictos de las últimas décadas y no situarnos antes del 45, cualquier conflicto duro en el mundo, y Europa los ha tenido, y España los ha tenido con ETA, el Reino Unido lo tuvo con IRA, el conflicto palestino, por supuesto Estados Unidos los ha tenido, cuando alguien ha sustituido, también. Exactamente, cuando alguien ha sustituido el diálogo y la política por otros medios, muchos de ellos no tienen por qué ser, han acabado en armas. Entonces a mí me parece que el diálogo en sociedades como las nuestras es una necesidad de la educación que estamos transmitiendo. Y además hay otra cosa importante, yo lo estoy viendo, por ejemplo la CNN es una televisión que está en estos momentos dando cada día 90 noticias de cómo está, con perdón, enmerdando todo Trump en Estados Unidos y en el mundo. Que no es una tontería, estamos hablando de Estados Unidos y del mundo. No me vuelvo al tema que he planteado antes, no me cabría en la cabeza que ante un posible conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos en estos momentos, con energía nuclear y bombas nucleares por medio, que alguien dijera, no, pues a este hombre no hay que negociar con él en absoluto. ¿Quién no pediría una negociación? A mí me parece que el diálogo, el saber escuchar, el saber callar, el saber responder a los argumentos, el comerte tus argumentos cuando no son los que realmente valen, me parece que es esencial. Por lo menos a los educadores nos parece que es esencial. Si nosotros no hiciéramos esto en las clases, si no enseñáramos a la gente a valorar críticamente las enseñanzas, nos iríamos a la mierda, con perdón. Mira, ahora ya he recordado lo que quería decir. Mira, cuando Cameron, saltándose la Constitución inglesa de una manera brutal, que no es exactamente una constitución, Juan, pero no es una constitución, pero saltándose nada menos que el Act of Settlement de 1707, que es lo que crea la Gran Bretaña, porque hasta entonces existía un país que se llamaba Inglaterra y otro país que se llamaba Escocia, que cada uno tenía su gobierno. Y a partir del Act of Settlement, el gobierno va todo a Londres, se le quita a Escocia su gobierno legítimo, y se crea un país que se llama la Gran Bretaña, ya no Inglaterra, ya no Escocia, con un solo gobierno en Londres. Bueno, saltándose eso, que es una de las bases del país inglés, del país británico, puesto que es ahí donde se crea el nombre de la Gran Bretaña, porque entonces vuelvo a insistir, nada más que había Inglaterra y Escocia, él plantea un referéndum, y en ese referéndum, al final, en un discurso muy bonito, y yo creo que de gran político, le dijo a los escoceses, por favor, no os vayáis, que os queremos a todos. Aquí en España el pueblo ha dicho, a por ellos, a por ellos. Eso es la diferencia entre un país y otro. Bueno, y otra diferencia importante es, yo creo que el proceso escocés se planteó con mucha más seriedad, con mucha mejor buena fe, y es mi opinión, los líderes del independentismo catalán no querían negociar nada, no querían dialogar nada, ni siquiera internamente, no ya con el gobierno español, con la mitad de la sociedad catalana, a la que yo pertenezco, y todavía me entran los insultos abracadabrantes por las redes sociales. Pero si el gobierno se hubiera mostrado diciendo os queremos, entonces quien hubiera quedado en ridículo era el gobierno de la Generalidad. Eso es una teoría que yo no comparto, y yo creo que por ejemplo, yo sí sentí, por ejemplo, ayer Pedro Sánchez dice que él sintió alivio cuando al final del discurso de Puigdemont en el Parlamento. Yo también lo sentí, yo lo estaba viendo, tenía a mi hija agarrada al lado, y debo reconocer que a medida que se iba acercando a la hora de la verdad, me estaba entrando un pánico en el cuerpo, porque yo me daba cuenta de que si eso iba para adelante, luego políticamente, legalmente, pasar lo que debes, pero humanamente se cruzaría un Rubicón irreversible, una ruptura en el seno de la catalanidad a la que yo pertenezco, que sería muy difícil de restañar. Entonces yo sentí un gran alivio cuando
dijo sí, pero no. Luego, claro, es verdad que luego vuelves al plano de la racionalidad, de la política del día, y luego te dice sí, pero no, pero luego hay ese papelito firmado que evidentemente le da al tema otro sesgo. Pero bueno, yo sí comparto el alivio expresado por Pedro Sánchez, porque piensas, queda una puerta abierta. Ahora, yo estoy convencida, porque conozco el paño, que esa puerta quedó abierta porque alguien metió presión, no te equivoques. Y estoy convencida que es una presión económica, de los poderes económicos catalanes, de las empresas catalanas, que hartas de la ineficacia de los políticos han puesto, o no han puesto... O sea, digamos, Ana, que lo que no pudo ni la justicia, ni la policía, ni la política, lo ha hecho la economía a través de los empresarios. Es mi feeling, o sea, no es una afirmación categórica. Dicho esto, indudablemente ha tenido muchísimo poder. Lo que quiero decir es que, la voluntad de negociar, ninguna. O sea, hace mucho tiempo que la estrategia del independentismo catalán es llenarse la boca de diálogo y actuar en un sentido totalmente opuesto. Y recordad el famoso y bochornoso pleno del Parlamento. Y esto no es de ahora. Yo hace 14 años... yo había amado catalanismo en vena, he sido delegada de un diario catalanista en Madrid, y para que yo me distanciara de eso, y me empecé a distanciar hace 14 añazos... Quiero decir, esto no es de ahora, ¿eh? Por algo será. Dicho esto, vamos a lo positivo. Yo comparto con vosotros que... Dices como si hubieras tenido que desengancharte de una sustancia adictiva dura, pues ¿no? Sí, porque para mí, todavía ahora, Julia, me entran mensajes de excompañeras de colegio poniéndome a caldo, de gente que me llama de todo. Para mí ha sido como un desgarro tribal. Y yo he pasado el último fin de semana en Cataluña, porque era el 80 cumpleaños de mi padre, sin hablar de política y sin poner la tele como no fuera para ver películas o series de televisión, con eso lo digo todo. Entonces, ¿hay una cosa? Pero a ver, y acabo. Y sí que creo que todas las personas de bien queremos que esto se arregle. Y yo no quiero ni la independencia unilateral, ni quiero el 155. Yo creo que la solución son elecciones autonómicas ya, y eso le da plazo a todo el mundo para reconstituir y salvar la cara, porque aquí todo el mundo tiene que salvar la cara. Cierto, sería una buena solución. Las elecciones anticipadas, muchos estamos ahí también. Bueno, Julián Casanova. Sí, bueno, hay una gran diferencia con Escocia, y no voy a entrar en si es democrático el Reino Unido. No, hay una gran diferencia. Como fue un referéndum en el que se pudo hablar por todas partes, todo el mundo explicó las consecuencias que había detrás de esas decisiones. Si estas consecuencias las hubieran podido explicar la gente que no ha querido explicarlas, si esta gente que ahora se está moviendo las empresas hubieran advertido de estas consecuencias también antes, creo que hubiéramos evitado muchas cosas. Yo recuerdo la noche anterior a la decisión en Escocia, que había un argumento clarísimo que estaban desmontando desde Europa, diciendo, oiga, si ustedes se van del Reino Unido, se irán también en aquel momento de Europa. Aquí esto nunca se ha planteado. Al contrario, a la gente se le ha engañado, la gente se le ha engañado diciendo que si Cataluña se va, al día siguiente seguirán en Europa. Los catalanes, los independentistas sí. No, perdona, el gobierno ha reiterado eso, lo ha dicho 1.000.000 de veces. Bueno, el gobierno, pero no los otros. Bueno, sí, pero da la casualidad hay gente que no escucha al gobierno. No, pero perdona, a Cataluña no es un país aislado. A Cataluña llegan llegan todas las televisiones, llegan todas las radios del resto del país. Pero no se quieren escuchar, se da por hecho que es la voz del enemigo. Hay mucha gente que lo escucha y lo sabe. Hay mucha gente que lo escucha y lo sabe. Si tú decías esto desde la catalanidad, te ponían a caer de un burro, que es lo que me pasaba a mí. Si decías esto, digamos, siendo catalán o catalana o tal, te ponían a caer de un burro. Bueno, siendo catalán no, porque hay miles de catalanes que piensan que quieren seguir con España. No me digas que solamente existían ellos. Hay por lo menos la mitad de la población, vamos a decir que 50-50, ¿verdad? Sí, 50-50, pero los medios de comunicación catalanes y catalanes nos reflejaba eso. Pero da la casualidad que España metía dentro la Antena 3, Telecinco, la Radio Nación, la Televisión 1, la Televisión 2... Sí, Juan, pero ¿sabe qué pasa? Que los medios estatales, digamos, hemos tratado este asunto con una cierta displicencia y poco, pero no porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque yo lo he dicho, lo contaba aquí varias veces, cuando en los últimos 7 años, una vez cada 3 meses o cada 5,
A medida que iba avanzando el movimiento en Cataluña, que los que vivimos aquí íbamos viendo cómo se estaban tomando las posiciones, hacia dónde íbamos, hemos clamado en el desierto. O sea, decía antes Ana Grau que también el PSOE podría haber hablado. Yo creo que todos los partidos lo han dicho, y muchos periodistas, Ana, y tú misma lo habrás dicho y lo habrás avisado, y Julia, porque tú lo veías. Tú empezaste... Pero cada vez que tratábamos un tema, mi Twitter ahora cuando hablamos del tema, se inunda de todo tipo de opiniones. Cuando lo tratábamos hace 4 años, nada más avanzarlo en el sumario, el comentario era coñazos, qué pesadilla, basta ya. Hombre, todos los días. Y lo hacía 2 veces al año. O sea, que tú crees que todos los errores vienen solamente de la Generalidad y que España no ha cometido el gobierno español no ha cometido ningún error. Nadie ha dicho, yo desde luego no he dicho eso. Lo que sí he dicho es que los medios estatales, como los políticos estatales, no se han ocupado en público de esto. En parte porque la audiencia estaba harta. En parte porque no cundía, exacto. Porque exacto. Este tema hiperinteresaba... Mira, hay una frase que es veneno para la taquilla. Sí. Si tú en televisión montas un debate de Cataluña hace 3 años y pasas, yo qué sé, del 15% al 5%, dices, coño, no interesa, no lo hago más. Este tema hiperinteresaba a un bando que solo quería ver las cosas de una manera y no interesaba lo suficiente al otro bando que podría haber garantizado la pluralidad. Hasta que nos hemos visto con el agua al cuello, de modo que el proceso, digamos, solamente ha tenido el relato, y lo digo con comillas porque detesto la palabra, pero solamente ha tenido el relato de una parte, no del resto. ¿Y por qué el día de las... Primero, el gran error fue no permitir el referéndum. Y hubiera dicho el gobierno central... Voten ustedes, hombre, voten ustedes. No va a tener ningún efecto, pero voten ustedes. Y entonces, quizá, ese 50% que quiere seguir con España hubiera votado. ¿Y qué hubiera hecho el señor Puigdemont si esa parte hubiera votado? Y si los resultados hubieran sido 49% para la independencia, 51% para la no independencia. ¿Qué hubiera hecho? Pero también se quedaron en su casa. Es muy fácil quedarse en su casa. Y muy fácil decir, no, es que yo no me quiero contaminar con este referéndum. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos. No sé, creo que quería intervenir Julián Casanova. A la vuelta... Sí, pero vuelvo después. Sí, a la vuelta empiezo desde Budapest. Venga, hablemos de Securitas Direct en unos segundos y su última tecnología desarrollando alarmas. Sí, saben que... Pues aquí estamos en el día de la fiesta nacional, el día 12 de octubre, hablando sobre España con Julián Casanova, que está lejos de España. Mal que le pesa, se va siempre 4 meses, el último cuatrimestre del año, a dar su máster en la escuela, en la Universidad de Budapest. Y bueno, y aquí tenemos a Juan Adrián Sens y a Ana Grau. Julián Casanova quería intervenir, creo, ¿verdad? Sí. Estos días, por razones de enseñanza y también porque pues muchos medios internacionales de vez en cuando te lo piden, es posible una balcanización en Cataluña, pero al margen de eso, repasar un poco lo que fue lo que han sido las interpretaciones sobre esa guerra y de limpieza étnica que hubo en Yugoslavia en los años 90, ¿no? Y al principio las explicaciones siempre iban dirigidas, esto es el resultado de una animadversión entre ellos, de odios ancestrales. Cuando la gente se dio cuenta de que eso no conducía a nada, que eran abstracciones, que no tienen nada que ver, porque no explicaba absolutamente nada, la gente empezó a hacer análisis que me parecen muy interesantes aplicarlos a la sociedad española, de cómo las élites políticas, fundamentalmente, intelectuales también, mediáticas, empezaron a alimentar odio, empezaron a alimentar oposición al contrario, empezaron a alimentar discursos, muchas de ellas para mantener sus posiciones, ¿no? Y no significa esto que estén manipulando solo, hay mucha gente que lo acepta libremente, pero evidentemente estas opiniones durante mucho tiempo son las únicas que se escuchan. Esta gente silenciosa que no ha escuchado, o sea, que no ha dicho absolutamente nada, sí que se ha tragado todo este tipo de cosas. Y si hiciéramos un repaso, que ahora es muy fácil en la hemeroteca, si hiciéramos un repaso de los discursos, de la legitimación que han hecho intelectuales de un lado y de otro, de la búsqueda del uso político de la historia, de cómo inventar la historia para justificar el presente, nos daríamos cuenta que desde hace mucho tiempo, no estamos hablando de las últimas semanas,
semanas ha habido una espiral impresionante de patriotismo por un lado, de nacionalismo por el otro, que creo que nos ha llevado a algún punto. O sea, no despreciemos cómo se ha calentado todo absolutamente a través de la palabra, a través del discurso, a través de la manipulación y a través de la educación. Y a través de los hechos, Julián, a través de los hechos, como por ejemplo recortar el estatuto, porque ahí empezó verdaderamente la exacerbación. Lo hemos hablado muchas veces, Juan, eso. Sí. Pero el estatuto era infumable y tú lo sabes. Pero hoy ya no tiene ningún sentido hablar de será que infumable, no pero lo aprobaron. Bueno, pero es que ese es el problema, que se colaron cosas infumables. Pero es que lo aprobó también el gobierno español. Pero el gobierno español, que aquí todo el mundo pone a caldo a Zapatero, Zapatero cuando se compromete a aprobar cualquier cosa que le manden, ha habido previamente un encuentro de dirigentes socialistas en Santillana del Mar, incluido Pascual Maragall, donde todos se han comprometido a no rebasar determinadas líneas rojas. Por eso Zapatero da un voto de confianza, que eso es algo que todo el mundo le ha echado en cara. Entonces, yo siempre cuento la anécdota. Yo me leí el estatuto el día que me hicieron la amniocentesis por el embarazo de mi hija, que tenía que estar todo el día tumbada. Solo te digo, no aborté de milagro, porque empecé a leer. Y yo no soy jurista, pero antes de llegar a la línea 3 ya había encontrado 7 inconstitucionalidades. Claro, es que tú puedes pretender que con voluntad política puedes hacer senador a un caballo, pero eso no significa que tengas razón. Y aquí se ha abusado del no tener razón, pero me lo dejarán pasar. Y hasta aquí hemos llegado con toda esta historia. No solamente por eso, también por una inmensa incomprensión de este lado. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Si tú tienes la ley de tu lado, no es lo mismo que no tenerla. La ley no significa legitimidad. Bueno, la ley es la ley. Pero tú para cambiar la ley necesitas algo más que legitimidad. Necesitas legitimidad y tener razón y convencer a la gente, a toda la gente. O sea, y ahí es el gran fallo que hay en Cataluña. No es un fallo, es mala leche. Bueno, no es mala leche, perdona. Pero el gran fallo de Cataluña para para proclamarse hacia el exterior es que solamente la mitad de su población piensa así. Claro. Ese es el problema. Claro, y mira, están consiguiendo ese es uno de los problemas. Que tú y yo, que somos bellísimas personas y nos queremos un montón, estemos hablando casi a gritos. Es que mira el efecto divisor de este tema. O sea, todo lo contrario. Esto puede entusiasmar. Estoy todo de acuerdo con el profesor Casanova que hay que inyectar verdaderas toneladas de concordia. O sea, que hay que meter una cantidad de espíritu cívico y de buena fe y de seriedad por todos los lados, porque es que si no, o sea, vamos. Hay una frase andaluza muy divertida, que de lo dicho no hay nada. Ojalá pudiera. De lo dicho nada, ¿no? Ojalá. De lo dicho no hay nada. Hoy hay una... pero de lo escrito hay muchas cosas muy buenas porque lo recomienda un oyente y también lo hemos comentado antes con Julián Casanova, un artículo muy bonito de Juan Marsé. Pobre Juan Marsé. Sí, en el País. Muy bonito porque, bueno, lo que hace es recordar un poema que le dedicó en su momento a su gran amigo Jaime Gil de Viedma. Y la verdad es que tanto la poesía de Gil de Viedma que reproduce Juan Marsé como la reflexión que hace él es muy bonita. Ahora hay un oyente que la acaba de tuitear, la he retuiteado porque creo que los que no la hayan leído, otoño del 59, verano del 66, que escribe Juan Marsé, creo que está muy bien. Y sobre todo el contraste entre el encuentro de entonces y cómo sería el encuentro ahora. Exacto. Y le explica al muerto cómo ha cambiado las cosas de la dictadura ahora y sin embargo en qué momento nos estamos encontrando, ¿no? Es maravillosa porque yo creo que es una visión absolutamente telescópica desde los años 60 a la actualidad, ¿no? Sí. Bueno. Me ha gustado esto, la visión telescópica de los años 60 a la actualidad. Eso es lo que nos hace falta, visión telescópica de estos asuntos. Sí. Además el poema es una maravilla, ¿eh? El poema es precioso. Yo, Julia, en las clases trato de utilizar siempre el telescopio y creo que es la mejor cura. Es la mejor cura para el... No quiero decir provincianismo, que se ofenderá a la gente, para la estrechez. El telescopio cura de la estrechez. Y miras, telescopio. Julián, el problema de Cataluña no viene del señor Puigdemont. No. Tenemos un problema en Cataluña desde Pau Clarís, desde principios del siglo XVII, coño. Sí, de eso a ver si de alguna vez lo vamos a solucionar. Eso también habría que hablar algún día, porque aquí hay mucho héroe nacional que se murió en la cama después de meter al pueblo en un buen lío. Y, por ejemplo, a Antonio de Villarroel, que tiene una calle dedicada en Barcelona, pero todo el mundo sabe quién fue el pobre militar que le tocó torear, como bien sabes, el enfrentamiento final del 1714, había dimitido, porque aquello era un disparate, cuando vio que los políticos
RQR, en lugar de rendirse sensatamente, mandaron al pueblo a morir, volvió, se puso al frente de la debacle y acabó sus días pudriéndose en una mazmorra en Galicia. Eso es un héroe y no esta pandilla de héroes nacionales que se mueren en la cama después de mandar a todo el mundo a meterse Serán en un unos lío. indeseables, pero ha habido un problema catalán, por lo menos desde principios del siglo XVII. Vamos a ver si de una puñetera vez se puede arreglar. Nada nuevo bajo el sol, como... Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias a los tres, gracias a uno que enseñe una cosa más. Nos queda un minutito todavía. Vale, me queda un minutito. ¿Alguien quiere añadir a una última reflexión? Lo dejamos aquí, ya está. Yo creo que el gran error ha sido no permitir ese referéndum. Que voten, que se desfoguen. No es vinculante, pero que voten. Y de una puñetera vez hubiéramos sabido cuántos había de un lado y cuántos había de otro. Pues yo añado, visca Cataluña, viva España. ¡Hala! Y muy bien. Y Julián, yo añado, recuerdos yo estoy en Danubio. una ciudad de puentes y los puentes son maravillosos para pasar de un sitio a otro. Desde luego. Pero uno se llama de las cadenas. Sí. Pero no porque sea de ninguna esclavitud. Que es bien bonito, por cierto, muy monas colgadas en el cuello. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos, se acaba el programa y le recuerdo que mañana es viernes y que, vamos, como no hacemos puente, ni el de las cadenas, ni otro, pues aquí estaremos con todos ustedes a partir de las 3 de la tarde. Gracias a todos y hasta mañana. Adiós. Adiós. De esa gran recepción de sociedad civil, personalidades, políticos en Madrid. Nos habla Paco Paniagua. En cuanto acabe con usted, señor Monegal. Sí, usted está acabando conmigo desde hace años. Sí, pero me está costando, ¿eh? Mire, el otro día me dijeron unas criaturas entrañables y cariñosas, me dijeron cuando me vieron en La Sexta, en el programa de Cristina y luego en el de Iñaki López, me dijeron, ¿cómo ha envejecido usted, señor Monegal? Habrá dicho que es por mi culpa, Y yo he supongo, dicho, claro. Ella, viendo cómo ha hecho usted la liaison, ya he imaginado que esa iba a ser la final de la frase. Bueno, antes de ayer, vio usted a Chenoa, creo, ¿no? En El Hormiguero. Ayer. Ah, ¿fue ayer? Fue ayer, vale. Miércoles 11, sí. Miércoles 11, sí. Sí, El Hormiguero. ¿Y qué, le llamó la atención algo? Sí. Sí, ya sabe usted que ha escrito un libro que su máxima excitación e interés es saber cómo empezó la historia de amor con David Bisbal y cómo terminó esa historia de amor, ¿no? Contado por la propia protagonista. Sí. Hay un momento muy delicioso que es cuando le pregunta a Pablo Motos, le dice, oye, ¿esto cómo empezó? ¿Quién tomó la iniciativa? Allí, cuando estaban todavía en la escuela, en la academia de Operación Triunfo, estaban todos ingresados allí, dormían en literas. Dice, ¿quién empezó? Dice, fui yo. Dice, estaba él durmiendo la siesta y fui yo que me acerqué y le di un beso. Dice, en estas cosas yo siempre tomo la iniciativa. Dice, yo era Romeo y David Bisbal, Julieta. ¿Hay alguien que es el valiente? Yo fui la valiente, sí. Yo ahí me lancé y dije, bueno. O sea, ¿estáis en la litera, los dos en la misma litera? No, yo subí a la escalera porque yo subí como si fuera... Yo era Romeo y él era Julieta. Yo Julieta. Él estaba medio durmiendo la siesta, creo, o algo así, y yo me acerqué y le di un besito y ya está. ¿Cuándo os visteis? Porque no fue en el encuentro de OT. Hay un momento delicioso que es después de haberse producido la ruptura. Dice, ¿os habéis vuelto a ver? Antes se vieron en OT, en aquella gala que hicieron, ahora hace poco, pero dice, antes os habíais visto. Dice, una vez, cuidado, que eso le gustará a usted, le gustará mucho. Dice, nos vimos una vez, años después, coincidimos en México. Él por un lado, ella por la otra, pero se vieron. Ella iba con su equipo musical, Bisbal iba con su equipo y se vieron. Dice, ¿y qué? Dice, me pareció más bajito. Sí, fantástico. Tengo alguna amiga a la que le ha pasado eso recientemente.
cuando se produce la ruptura. Yo le decía siempre, pero es que es muy bajito. El y hombre pues ahora me doy cuenta de que efectivamente era muy bajito. ¡Qué dardo! A todos los señora niveles. Otero, ¡qué Sí. dardo tienen ustedes siempre preparadas! No siempre lo tenemos preparado Siempre. y no siempre somos nosotras las que lanzamos el dardo. A ver, un instante. ¿Qué más va? Un instante, sí, Dígame. un instante de tiempos de guerra, ayer por la noche, Antena 3. Un momento en que descubren que el hermano de Julia, ya saben que no ha muerto y está prisionero en el Rif por las tropas de Abdelkrim, y entonces Julia, que es enfermera, le dice al oficial médico del que ya empieza a estar enamorada, le dice: hay que ir a buscarlo, ¿por qué no vas a buscarlo? Tienes que ir a buscarlo. Y el oficial médico le contesta: Salven la vida de los prisioneros. Pensaba que para eso te habías hecho médico, ¿no? Para salvar vidas. Es que no es tan fácil, Julia. Melilla está sitiada y no tenemos prácticamente fuerzas para defendernos. Además, nuestro lugar está aquí, somos sanitarios. Pensaba que tú me apoyabas. Y claro que te apoyo, Julia. Pero a ver, cada herido tiene una historia y no debemos involucrarnos en ella, solo curar sus heridas. Cada herido tiene una historia, dice el médico. No debemos involucrarnos en ellas, solo curar sus heridas. Lanzo una pregunta a la querida parroquia de oyentes que nos puedan estar escuchando, que de alguna manera intersecte su vida laboral con el mundo de la sanidad. Médicos, enfermeras, en fin, todo tipo de personal sanitario. Sí, a ver. El médico, dice este actor, este oficial médico en Melilla, dice: no debemos... solo debemos curar sus heridas, no intersectar en sus vidas. Imagínese que Segunda Guerra Mundial, finales, está Hitler enfermo en su cama, todavía no han acabado de gasear en los campos de exterminio de Mauthausen, Treblinka, Dachau. Él está dando las órdenes de que vayan gaseando y le coge, por ejemplo, una peritonitis, imaginemos, ¿no? Llama al médico. El médico... En un plazo de tiempo relativamente corto, medio año, ese melón que tantas veces se ha mirado con recelos, ¿no? Que es la Constitución y su reforma. Bueno, ¿creéis que tendrá que escoger Rajoy entre la victoria o la solución? Como insinuaba de alguna manera Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista. Empiezo por Julián Casanova, que está lejos, y a veces la mirada con unos cuantos miles de kilómetros de por medio da más perspectiva. Yo creo que lo que sí que he observado desde que se suponía que se iba a declarar la independencia y no lo hizo, son 4 cosas, ¿no? Y me gustaría ponerlas encima de la mesa de una forma muy breve. La primera es que el diálogo, cualquier negociación que tiene que existir, se negoció con ETA, con el IRA. Imaginemos que hoy Trump no quisiera negociar con lo que él llama el Rocketman. No, ¿dónde iríamos? Pero cualquier negociación tiene que situarse sobre qué. Es decir, usted quiere dialogar, quiere negociar, pero ¿sobre qué quiere negociar? Desde ese punto de vista, Puigdemont no lo dijo. Está claro que, igual que él siempre habla de que otros perdieron oportunidad, él la perdió también. Y esa abstracción en torno al diálogo está dirigida al mundo para que, si pasa algo desde Madrid, vean el mundo que no han querido negociar. Pero es que realmente él no puso encima de la mesa sobre qué quería dialogar. En segundo lugar, creo que desde la otra parte están en una situación también en la que tampoco quieren abrir un diálogo, porque para ellos es siempre volver a una situación que la Generalitat no debería haber estado nunca en ella. Pero eso ya es volver atrás. Volver atrás nunca se puede. Es decir, cualquier negociación o diálogo no tiene que volver atrás, sino que tiene que saber exactamente cuál es el futuro inmediato. En tercer lugar, me preocupa la cantidad la exhibición de banderas, ¿no?, que está apareciendo. Yo pedí aquí, he pedido muchas veces una respuesta de la sociedad civil, pero esta exhibición de banderas con discursos que se apoyan en ellas de un lado y de otro me recuerda mucho a coyunturas en otros lugares donde al principio tampoco se exhibían, y cuando se exhibieron por todas partes acabaron en conflicto profundo. Creo que no. Y en cuarto lugar, me ha extrañado hoy que en medio de esta fiesta nacional, que para mí, insisto, siempre será del Pilar, pero me ha extrañado que Cospedal, en un día como hoy,
diga que no será necesaria la intervención militar. Es decir, a mí me parece que el lenguaje de los políticos es importantísimo. Entonces, cuando alguien pide negociación no sabe sobre qué, cuando los demás no quieren negociar porque evidentemente están obligando a retroceder, y cuando personas tan importantes como la ministra de Defensa dicen que a lo mejor la intervención militar no será necesaria, me parece que estamos contribuyendo a poner gasolina. Desde fuera, un pequeño matiz ya final. Desde fuera he notado que desde que hablamos nosotros, Ana estaba el otro día, ¿no? Desde que Madrid ya es protagonista, también en la CNN, en la BBC, Madrid ha empezado a ser más protagonista. Es decir, que hemos tenido que llegar a este punto para que por fin la posición de Rajoy y del gobierno se supiera claramente en todo el mundo. O sea que ya aparecen hasta ahora, es verdad, la última vez que hablamos nos decía Julián Casanova que el espacio mediático de la televisión europea e internacional lo ocupaban solamente los independentistas, ¿no? Que el gobierno español estaba desaparecido. Y ahora los corresponsales ya están en Madrid también. Claro. Eso es lo que me estoy refiriendo. Sí. Ana Grau. Bueno, a ver... ¿Dónde estamos exactamente y cómo estamos? Yo creo que una cosa es lo que se ve y otra es lo que hay. O sea, creo que la situación está entrando en un impasse donde lo evidente no está a la vista, ¿no? Entonces, a ver, de algún modo lo que pasó el otro día en el Parlamento, claro, admite muchas interpretaciones, pero digamos, estamos llegando a un punto donde el hábito de que en Cataluña se practica un discurso y fuera de Cataluña otro, o sea, los discursos de consumo interno van a chocar, o sea, se va a producir una explosión donde se van a confrontar los discursos de cada cual. Aquí, hombre, de algún modo, Carles Puigdemont no llevó el tema a sus máximas consecuencias. Ahora, aparte de toda la escenificación de si el requerimiento lo dice, no lo dice, pero es obvio que no declaró la independencia unilateralmente y con todas sus consecuencias. Es obvio también que él intenta, por un lado, digamos, minimizar eso frente a los interlocutores y por otro, maximizarlo frente a otros. Yo he notado mucho malestar en el poder empresarial en Cataluña, o en el tejido empresarial, quizás habría que decir. Yo creo que está habiendo muchas presiones y yo desde luego no hago caer en saco roto la mención en ese momento, ese día, el discurso de Carles Puigdemont a la multa a Artur Mas. La radio no hace puente, la tele tampoco, y por tanto aquí tenemos a Ferran Monegal. Buenas tardes. Hola. Bueno, hay quien no hace puente y hay quien no descansa prácticamente. No sé si ayer vio, señor Monegal, a Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, desde la tribuna de oradores. Fue muy divertido. Mencionando lo de Al Rojo Vivo. Yo no veo mucho la televisión, pero como el señor Ferrera suele estar en su programa las 24 horas al día... Bueno, ¿has oído? 24 horas al día. En el Parlamento ya hablan de las horas que te pasas haciendo Cataluña no necesita y España eso fue también. Una perla que le pasó Sardá en el programa de ayer por la noche. Yo he comentado aquí alguna vez en broma que tiene un plegatín justo debajo de la mesa. Sí. Y cuando hay un corte publicitario echa una cabezada de más de 12 minutos, ¡pum! Echa una cabeza. En el... Dicen, no lo puedo asegurar, dicen que alguna vez ha presentado el programa en calzoncillos. ¿Qué dice, señor Monegal? De medio cuerpo para arriba va no con porque la americana. No porque se ve. Se ve, es una como mínimo la de estos últimos días es una mesa que se ve. Bueno, mañana, señor Otero, hombre, sí. El desfile de las fuerzas, el día, por fortuna ya no lo llaman el Día de la Raza. Hombre, no, hace mucho que no se le llama así. Qué espanto. Tengo que decir que desde un punto de vista escenográfico el que ha montado el templete a los Reyes lo ha hecho fatal. Perdone, déjeme que le diga una cosa. Dígame. Es que tengo un espía en el equipo de Ferreras que me dicen que en calzones no, pero en chanclas y pantalón corto sí. ¿Ve? Sí, vale. ¿Qué le he dicho? En el fondo unos calzoncillos son unos pantalones cortos. Hombre, sí, pero arrapados y no hablamos de lo mismo exactamente. Si son boxers. Ya. Bueno. Bien, no, o son slips. Más vale, sí. A ver, el que ha montado el templete de los Reyes, muy mal. ¿Por qué? Hombre, porque no ha tenido en cuenta una cosa fundamental. Estas cosas que se montan para las autoridades, para los Reyes, son unos templetes que tienen una cubierta o unos toldos para evitar el sol. Les pegaba el sol en plenos ojos. Pero eso... En plena cara. Eso el templete, si hubiera estado bien dimensionado, la cubierta, el parasol... Pero hay que ver el cielo, la exhibición aérea. No, hombre, se ve igual, pero, en fin...
Llegó un momento que les tuvieron que distribuir, la reina Leticia estaba todo el rato con la mano aquí, no es que saludara al estilo militar, es que se tapaba del sol, porque ella no saluda al estilo militar, y entonces les distribuyeron unos abanicos. Y entonces las infantas y la reina con los abanicos, el rey todavía, porque como lleva la gorra con visera, le tapa, pero ellas con el abanico se iban tapando. Infantas no, infanta y princesa. Infanta y princesa. No, vale. Sí, luego hablaremos un poco. No rebajemos los títulos. Exacto, luego hablaremos con Paco Paniagua, que nos contará cómo ha ido la recepción. Marcada, ya sabe que ha muerto un lamentablemente, pobre... uno de los pilotos del Starfighter, uno de los 4 que iba de regreso. De la exhibición de regreso. Iba de regreso a la creo que es a Los Llanos. O no, Albacete, sí, estaba a punto de llegar ya después de la exhibición y no pudo. Parece ser que ha sido al aterrizar, en fin, lamentable. Sí, sobre todo porque ha marcado, ¿no? Ha sido la nota negra de esta jornada. No he visto, me gustan las recepciones, eso que llaman el besamanos y tal, porque yo siempre recuerdo las genuflexiones, eso me gusta mucho. Bueno, se dividen entre las que lo hacen y las que no, ¿no? Sí, cada vez se hace menos, o sea, la genuflexión cada vez se hace menos. Pero yo recuerdo siempre un comentario que me hizo Jaime Peñafiel una vez que lo traje al programa, aquel que tenía el Telemonegal, en donde me comentó, dice, hay veces que hay algunos y algunas que avienen genuflexas desde la puerta. Desde la puerta ya vienen genuflexas. Sí. Dice, y yo presencié un año, cuando todavía estaba el rey emérito en rey de verdad, Juan Carlos I. En activo, en ejercicio. Una señora que llevaba una especie de traje falda larga con un poquito de cola, que haciendo la genuflexión se enredó con la propia cola de su falda. No recuerdo yo esto. No, eso me lo ha contado Peñafiel. Vale, está escuchando, que llame y que lo corrobore porque lo tengo grabado y además escrito. Dice, se enredó la señora con su propia cola de la vestido, falda, y tuvo que ser el rey, desternillándose de risa, la que tuvo que izarla como si fuera un saco de patatas, porque no se podía incorporar. Ya. La señora no se podía incorporar. Quedó genuflexa allí, en fin. Es verdad que cada día hay, afortunadamente, menos genuflexiones. Sí. Bueno, así que lo ha visto. Por lo menos a la vista. Luego le preguntaremos, ¿nos hará toda la crónica? ¿Tiene que curarlo o dejar que se muera? Porque es que si sigue con vida va a gasear a 1 millón más de personas. ¿Qué hace el médico? Mire, yo... ¿Usted no es médico? No, yo no soy médico, pero ya le digo una cosa. El señor Hitler en cuestión llamaría de entrada a un médico nazi, que es los que le atendían. Eso para empezar. Y en segundo lugar, el juramento hipocrático, yo diría que está por encima de todo, sí. Yo creo que sí. Yo nunca lo he hecho ese juramento, no soy médico. Usted, si fuera médico, ¿usted salvaría a una persona, le curaría, sabiendo que inmediatamente después de curarle va a asesinar? Yo creo que el juramento hipocrático está por encima de todo eso. La misión del médico es salvar una vida. No meterse en historias y curar al enfermo, sea quien sea. No, lo pregunto, nada más, lo lanzo. Que nos responda algún médico, a ver si se encuentra médico, en el caso de un criminal, ¿no? Anestesista, algún auxiliar de quirófano, que alguien nos diga que... No sé, porque yo no lo sé, por eso lo pregunto. No, por eso usted se dedica a lo que se dedica, porque son... Claro, yo también. No soy auxiliar de quirófano. No, ni médico. ¿Alguna última cosa, señor Monegal? ¿Más cosas? No, yo le pregunto, como siempre se queja. No, pues no tiene nada previsto, pues ya está. Previsto, a no ser que le he ese instante maravilloso en que en el Parlamento de Cataluña al final, porque como ayer no me atendió usted... No, ayer no le pude atender. No me pudo atender. Estaba haciéndome la manicura, por lo visto, sí, por eso. Estaba haciendo posturas, sí. Ese instante de Puigdemont que expresamente se quiso exhibir con Artur Mas... en lo alto del Parlamento, una vez ya proclamada o no proclamada. No sabemos, porque no lo sabemos, antes del lunes lo sabremos. No proclamada la independencia. Ese instante de Puigdemont y Mas, que en TV3 nos dijeron que Mas ha sido advertido por Puigdemont horas antes de lo que iba a decir, esa advertencia creo que es al revés.
creo que fue Puigdemont el que fue advertido por Mas de lo que tenía que decir. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, ahí lo dejamos. Hasta mañana, señor Monegal. Adiós. Vamos a empezar este gabinete del 12 de octubre, el día de la Fiesta Nacional de España, que hoy se celebra bajo un lema que es el de orgullosos de ser españoles. Nos parece un buen momento para preguntarnos cómo está España. Con interrogante o con admiración. ¿Cómo está España? O ¿cómo está España? Pues eso. Saludamos a Juan Adrián Sens y a Ana Grau, que están en Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Y a Julián Casanova, que está lejos, sigue en Budapest. Aún faltan meses para que regrese a casa. Para un aragonés, estar hoy fuera de casa, supongo que es más doloroso, ¿no? Sí, Julián. hace 7 años que estoy aquí, Julia, y que no estoy en el Pilar, ya sabes. ¿Hace 7 años ya? 7 años. ¿De Budapest? 7 años, madre mía. Sí, y la verdad es que no estoy en el Pilar desde entonces. Era el cumpleaños de mi madre, por cierto, murió hace 3 años, pero era el cumpleaños de mi madre, así que siempre fue un día muy especial en casa. Y saludo a Juan, que hace un montón de tiempo que no coincidía con Ana, sí, pero con Juan hace un montón de tiempo que no coincidía en el programa. Así que, Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo está Budapest? Bueno, Budapest está, fíjate, en estos 7 años está llena de turistas. Sí, ha pasado lo que ha pasado en las ciudades bonitas del mundo, ¿no? Que llegan todos los aviones de bajo coste e inundan las ciudades. Entonces, en Budapest lo he notado. Antes entraba, como tú sabes, entraba en la ruta Praga-Viena, ahora ya hay mucha gente que viene solo aquí, y por supuesto con dinero del mercado común, aunque ellos no hacen caso, o sea, de la Unión Europea, aunque ellos no hacen caso a lo que les pide la Unión Europea desde el punto de vista democrático, cogen el dinero y se está notando también que están montando un montón de cosas a través de recursos de los fondos de la Unión. Sí, la ciudad estará preciosa porque sí, la ciudad está preciosa y el Danubio no te digo. Danubio está espléndido. Además, ha hecho frío, pero hoy hace un buen día. Perdona, Julia, que no quiero interrumpir. No, para nada. Reflexión sobre España, No, para nada. Sí, está bien, hay tiempo para todo. El calendario, la verdad es que estos días ha sido diabólico, está siendo diabólico. El otro día decían Raquel Martos con mucha gracia que parecía un calendario diseñado por un psicópata, ¿no? Porque estaba la comparecencia de Puigdemont, después el Día de la Hispanidad. En fin, coincide en efecto en el intervalo entre la declaración o no de independencia por parte de Carles Puigdemont y el requerimiento del gobierno previsto en el artículo 155 para que explique precisamente si la ha declarado o no la ha declarado, ¿no? Ahí estamos, en medio, ahí estamos, en 12 de octubre. Bueno, pues como decías, Julia, han sido días muy estresantes que alcanzaron ese pico de tensión en el Parlamento y esa confusa sesión que Carles Puigdemont tendrá que explicarle al gobierno en los próximos días. La pregunta es sencilla. ¿Han declarado la independencia? En el caso de que la respuesta sea afirmativa o que no haya respuesta, se le requerirá al señor Puigdemont para que ordene la revocación de dicha declaración de independencia. A la primera tiene que responder en un plazo que finaliza el próximo lunes a las 10 de la mañana. A la segunda, que ojalá no se produzca, tiene un plazo hasta el jueves a las 10 de la mañana, jueves de la semana siguiente. Pues veremos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Si es que hay alguna respuesta de Carles Puigdemont. La no respuesta supone que sí ha declarado la independencia, ¿no? Bueno, de momento la fiesta del 12 de octubre se ha beneficiado, podemos decir, de una cierta desescalada de la tensión previa, que es un verbo, de la desescalada, que usó el propio Carles Puigdemont. Sí, la situación política sigue siendo muy complicada, no solo ya por el desafío independentista catalán, sino por su lógica repercusión en la política española, que ha pasado del inmovilismo a unos movimientos que ya veremos si tienen trascendencia o son puramente tácticos. De entrada, ayer el conflicto catalán llegó al Congreso de los Diputados. Hasta ahora Rajoy lo había despachado en Moncloa, citando por separado a Pedro Sánchez y Albert Rivera. Pablo Iglesias no ha sido convocado a Moncloa y las iniciativas de Podemos han ido por libre. Hay que recordar que el líder de la oposición, Pedro Sánchez, no tiene escaño en el Congreso. Hasta ahora el gobierno de Rajoy ha ido respondiendo al desafío a través del Tribunal Constitucional sin dejar de lado la aplicación de la ley. Ahora igual toca ya hacer política. Pedro Sánchez apoya al gobierno. Su relación con Rajoy ha mejorado, pero el apoyo del PSOE no es incondicional. Tiene matices. Ayer lo decía en la brújula de Onda Cero. Tenemos nuestra propia interpretación del 155, que yo creo que el presidente del gobierno, en fin, después de muchas conversaciones, creo que comparte en buena medida con nosotros, y a partir de ahí
bueno, pues hay que ir viendo cuáles son las respuestas y sobre todo la gravedad de la situación en función de lo que nos plantee el señor Puigdemont, ¿no? O sea, ir paso a paso, vamos. Sí, Albert Rivera es el mayor partidario de aplicar de forma inmediata el artículo 155 y convocar elecciones en Cataluña, pero esa respuesta no ofrece una solución al problema. Hay quien además desconfía de las intenciones de Ciudadanos. Ayer lo dijo Pablo Iglesias. Le hago solamente una advertencia y se la hago de buena fe. Desconfíe del señor Rivera, señor Rajoy. El señor Rivera, como usted sabe bien, es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis y a usted, José María Aznar, no le quiere bien. Bueno, Iglesias y Rivera hubo un tiempo que parecía que tenían buena relación, pero desde luego ayer en el Congreso fue evidente que no, la falta de sintonía entre ambos, igual que la creciente distancia entre Rajoy y Rivera también fue bastante palpable ayer. Distancia que quizá podría anticipar una próxima campaña electoral. Además, el Gobierno está en minoría y para aprobar los presupuestos necesita el voto del PNV. Los nacionalistas vascos le dieron el sí a Rajoy a cambio de una sustanciosa oferta, pero la situación catalana los ha ahuyentado. El PNV ocupa ahora mismo una posición angular y su mensaje está claro: diálogo. Aitor Esteban. Que el objetivo, señor presidente, no debe ser poder imponer la ley, sino conseguir que los ciudadanos, y en este caso los ciudadanos catalanes, estén de acuerdo con ella. Yo creo que es posible. Yo creo que se ha abierto una puerta al diálogo. Yo creo que a usted también le gustaría que eso fuera así. Vamos a ver si es posible, pero no apliquen el 155. Diálogo, la pregunta es diálogo con quién y diálogo para qué, ¿no? También tendrá que hablarse de eso. De momento el PSOE ha propuesto una comisión para trabajar en una reforma de la Constitución y el PP la ha aceptado. ¿Pero qué piensan los independentistas catalanes que ya han pasado pantalla? Joan Tardá, Esquerra. Optaremos por la resistencia siempre pacífica, defenderemos el gobierno de Cataluña y sobre todo lo defenderemos cuando el presidente Puigdemont se mantiene firme en la voluntad de negociar. El lunes, como decíamos, antes de las 10, Puigdemont deberá responder si ha declarado la independencia. De su respuesta va a depender que el Gobierno siga con el 155, pero también despejará en qué situación está ahora Cataluña, bajo qué legalidad y con qué estabilidad. El bloque independentista de Junts pel Sí y la CUP está dividido y defraudado. Esperan a un mediador, pero la única oferta de diálogo sobre la mesa es la reforma constitucional que impulsa el PSOE. Este es el mensaje de Pedro Sánchez. Si no quieren estar, será su responsabilidad, porque nosotros vamos a poner en marcha la comisión, el debate, y vamos con sosiego, pero también con determinación y firmeza, a abordar la reforma constitucional en este país. Un importante movimiento el que se ha producido, promovido en este caso por el Partido Socialista, apoyo a lo que haga el Gobierno, si Puigdemont da por declarada la independencia, pero también a cambio de abrir